El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra de hoy estará en Lucas capítulo 6, versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y les echaban los escribas y los fariseos para ver si en día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En este pasaje el Señor nos va a mostrar interesantes revelaciones. Dice en el versículo 6: Aconteció también en otro día de reposo. Aquí Lucas comienza con un nuevo episodio ocurrido en día de reposo que se refiere al día sábado. Por eso dice otro día de reposo. Y en un día como este, Jesús sanó a un paralítico. Está en Juan capítulo 5 versículos del 8 al 10. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que lo había sanado: Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y por eso dice Juan capítulo 5 versículos 16 y 17: Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. También otro incidente que pasó en este día fue cuando los fariseos increparon a Jesús por sus discípulos que arrancaban espigas para comérselos. Vean Lucas capítulo 6 versículos del 1 al 5. Aconteció que un sábado, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y restregándolas con las manos comían. Algunos de los fariseos les preguntaron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en sábado? Respondiendo Jesús les dijo: Ni aun esto habíais leído, lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Vean que les dice en el versículo 3: Ni aun esto habéis leído, como diciéndoles: No han escudriñado, ni siquiera han leído esto. Sigue diciendo: Ni siquiera leyeron lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. Aquí Jesús estaba hablando de lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando David huía de Saúl y pidió al sacerdote Ahimelech pan para él y sus hombres. Veamos 1 Samuel capítulo 21 versículos del 1 al 6. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y le dijo: No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Ahora, ¿por qué accedió a Ahimelech darles el pan de la proposición, a David y a sus hombres? Algo que a él no le era lícito comer ni a los que iban con él, sino solo a los sacerdotes. Porque Ahimelech tomó en cuenta efectuar justicia y hacer el bien, que mostrarse reacio, rígido y estricto en este asunto. Él fue flexible. Dice Proverbios capítulo 21 versículo 3: Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Lo que sí, Ahimelech se aseguró de que David y sus hombres atendieran y cumplieran la ley en todos los demás aspectos, en este caso que fueran limpios ceremonialmente. Es decir, volviendo al punto del sábado, la ley mandaba guardar el sábado,
lo cual no incluía abstenerse de hacer obras de justicia y de misericordia. Los fariseos y guías religiosos habían caído en el fanatismo extremo, por ello condenaban las acciones de Jesús. Ahora, nosotros como parte del verdadero pan, dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Debemos primeramente de ser cocidos a los 6 días de la semana. Debemos pasar pruebas y aflicciones. Dice Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para en el séptimo día alabarle a nuestro Padre Celestial. Dice Éxodo capítulo 16, versículos 23 al 29. Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado, el día de reposo, consagrado a Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobre, guardadlo para la mañana. Ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni apestó. Entonces dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es sábado, dedicado a Jehová. Hoy no hallaréis nada en el campo. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, que es sábado, nada se hallará. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron nada. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Dice el versículo 26, 6 días lo recogeréis, 6 días recogerán el pan y lo comerán, es decir, 6 días escudriñarás y obedecerás diariamente. Comer es hacer la voluntad de nuestro Padre. Dice Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pero vemos luego en el versículo 27 de Éxodo capítulo 16 que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron nada. Es decir, algunos no querían obedecer, querían recoger de lo vano, de lo vacío, pero no hallaron nada. Así muchos hoy en día prefieren los deleites del mundo el fin de semana antes de dedicarlo a nuestro Padre Celestial, y no por el bien de Él, sino de nosotros. Debemos guardarnos para Él. Dice en Marcos capítulo 2 versículos 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún el día de reposo. Continuando con nuestro texto principal en el mismo versículo 6, dice que entró en la sinagoga y enseñaba. Aquí algo interesante, dice esta misma enseñanza en Mateo capítulo 12, versículo 9. Pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos. Dice la sinagoga de ellos, probablemente porque sabía que no guardaban la palabra de nuestro Padre Celestial. En arameo se solía designar a la sinagoga como Knesset, que significaba asamblea o congregación religiosa. No se trataba de designar un lugar reservado para el culto, sino del acto de la reunión en sí. Lo importante para los judíos no era el lugar del culto. El único lugar del culto al que verdaderamente reverenciaban los judíos del tiempo de Jesús era el templo de Jerusalén. Las sinagogas tan solo eran un lugar donde reunirse para debatir los asuntos de interés comunitario, que casi siempre eran de índole religioso. Hay que decir que en los siglos siguientes, tras la destrucción del templo, la actitud de los judíos hacia la sinagoga cambió hasta convertirla en centro de sus costumbres. Es ahí donde Jesús frecuentaba. Dice Lucas capítulo 4 versículo 16. Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. También Marcos capítulo 6 versículo 2. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ahora bien, como verán, los servicios en las sinagogas eran diferentes de como es la iglesia hoy.
se caracterizaban por una buena cantidad de informalidad. Se oraba, se leía las escrituras y luego venía la explicación de la lectura. Ninguna persona en particular tenía la responsabilidad de hablar. Cualquier rabino o distinguido visitante, tras la invitación del principal de la sinagoga, podía entregar el mensaje. Luego, después del mensaje, había un tiempo para la discusión y la argumentación, donde es muy probable que dentro del servicio se haya producido el milagro para aquel enfermo de la mano seca, quien estaba dentro de la congregación en este particular sábado. Sigue diciendo en el versículo 6, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Esta palabra seca viene del griego seros, que significa seco, marchito. Denota una mano en la que los músculos se han paralizado y encogido, lo que hace que el miembro afectado sea más corto y más delgado que lo normal, condición crónica que en los tiempos bíblicos se consideraba incurable. Pero veamos la enseñanza espiritual que hay detrás de ello. Para empezar, debemos decir que todo lo seco tiene una connotación negativa en la Biblia. Por ejemplo, cuando el rey Jeroboam, un rey desobediente, que cuando estuvo en el altar para quemar incienso, un varón de Dios le profetizó por palabra de Jehová que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Entonces dice 1 de Reyes capítulo 13 versículos del 4 al 5. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, «Tentedle». Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Dice también sobre lo seco, Salmos capítulo 22 versículo 15, «Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte». Salmos capítulo 102 versículo 4, «Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan». También Isaías capítulo 5 versículo 13, «Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed». También Isaías capítulo 53 versículo 3, «Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco». También Joel capítulo 1 versículo 17, «El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo». Así como estos versículos, hay muchos versículos que nos hacen ver que lo seco no es bueno. Entonces, volviendo a nuestro texto principal en Lucas capítulo 6, y siguiendo en el versículo 6, ahí estaba un hombre que tenía seca la mano derecha. Vemos aquí que había un hombre con la mano seca, y no solo eso, sino que era a la derecha. Esto también dice mucho en la Biblia. En hebreo el término para el lado derecho o diestro es yamín, pero en griego en el Nuevo Testamento es dexios, que significa lo mismo. Pero lo interesante es que va con el vocablo griego dejoimai, que significa recibir, aceptar. Dice Eclesiastés capítulo 10 versículo 2, «El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda». Es decir, el corazón del sabio está en lo que hace, en lo que da. Tener la mano seca derecha es en lo espiritual no haber recibido o aceptado a Jesús, porque una de las características, el fruto de aquellos que han experimentado la gracia de Dios, es un espíritu generoso, porque la fe en Jesucristo no viene sola, viene acompañado de frutos. Dice Salmos capítulo 37 versículo 21, «El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da». Y cuando decimos dar, lo hacemos en un amplio sentido de la palabra, aunque ahora lo vamos a tocar desde el punto de vista del dinero. Dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17, «A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir,
que echen mano de la vida eterna. Muchos se preguntarán, el pasaje no se aplica a mí porque yo no soy rico. Y no siempre es así. Uno piensa que rico es alguien que usa mucho más dinero que uno. Pero veamos una encuesta hecha en Estados Unidos muy interesante. Le preguntaron a una familia que entre los dos, esposo y esposa, hacían $30,000 al año. Vean, ¿qué ingreso ellos consideran los ponían a ellos en un nivel de rico? Ellos respondieron, haciendo 75,000 al año ya somos ricos. Después le preguntaron lo mismo a una pareja que entre los dos ganaban 75,000 al año. La respuesta fue 120,000 al año. Y después le preguntaron lo mismo a una pareja que hacía 120,000, qué ingreso ellos consideran lo ponían a ellos en un nivel de rico. ¿Y qué usted cree que respondieron? 250,000 al año nos pondría en una categoría de ricos. Como puede ver, nadie admitía ser rico, no importa cuál fuera la cantidad del ingreso. Permítame darle algo para meditar. Si el ingreso de tu hogar es de $7,000 al año, está en dólares, así que conviértelo a la moneda de tu país, entonces usted se encuentra en la parte superior del 4% de los más asalariados del mundo. El 96% de todo el mundo es más pobre que tú. El punto es que usted, a comparación con el resto del mundo, es rico. Inclusive los más pobres de nosotros sin duda calificamos como ricos en comparación al resto del mundo. Así que el versículo 17, a los ricos de este siglo, aplica para muchos de nosotros. Es más, muchos dicen que las iglesias que en realidad viven en misión con Dios no tienen miembros ricos entre ellos. Pero de acuerdo a este pasaje, Pablo está hablando a la iglesia verdadera, la espiritual, porque está diciendo en el mismo versículo 17, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. No está hablando al mundo. Dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 7, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Dios sabe a quién darle riquezas, como a Isaac. Veamos Génesis capítulo 26 versículos del 12 al 14. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. También Dios sabe a quién no da riquezas, porque sabe que puede perderse. Para Dios es más importante el alma de una persona que lo que puede vivir en este paso por este mundo, porque el amor al dinero es uno de los tropezadores más grandes que hay en la vida de un creyente. Dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 7, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Jesús no dijo que los ricos no entrarían en el reino de Dios, sino cuán difícil sería para ellos. Veamos Lucas capítulo 18 versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Volvamos a nuestro texto principal en el versículo 6 de Lucas capítulo 6. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Habíamos dicho que el término derecha representa mucho en la palabra de Dios. Entre los principales es que representa al pueblo espiritual de Dios y la izquierda al pueblo físico. Dice Génesis capítulo 48 versículos del 17 al 19. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitudes de naciones. También la derecha es la que trabaja más al servicio de Dios que la izquierda. Dice Levíticos capítulo 14 versículos del 15 al 16. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda,
y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. También Jueces capítulo 7 versículo 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las antorchas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Dice Proverbios capítulo 3 versículo 16. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. También Cantares capítulo 2 versículo 6. Su izquierda está debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Ezequiel capítulo 39 versículo 3. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Ven que la derecha es la que tensa el arco, es la que se esfuerza más, es la más dadivosa. Por eso dice Mateo capítulo 6 versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Lo más interesante aún es que de hecho en este mensaje el de la mano seca solo se encuentra en Lucas, mas no en Mateo ni Marcos. Sabemos que el libro de Mateo fue escrito para los judíos, el de Marcos para los romanos y el libro de Lucas para los gentiles. Por lo tanto, este hombre que tenía la mano seca derecha no había conocido a Jesús hasta ese momento, y estaba en la sinagoga, como muchos hoy en día que están en las iglesias físicas, pero que no se han arrepentido, por lo tanto no han sido convertidos. Vayamos al versículo 7 de nuestro texto principal. Y les echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Vean que los guías religiosos estaban más afanados de que Jesús sanara a este hombre para culparlo que para calmar el sufrimiento de este hombre. Ellos en ningún momento sintieron compasión por este hombre. Ellos estaban enfocados en destruir más que en construir. Dice Mateo capítulo 12 versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. También dice Proverbios capítulo 21 versículo 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Versículo 8 de nuestro texto principal. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Jesús sabía los pensamientos de ellos. Dice Proverbios capítulo 15 versículo 11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Le dijo después al hombre de la mano seca que se levantara y se pusiera en el medio. ¿Por qué le dijo así? Primero para ver la fe, la obediencia de aquel hombre, porque imaginen ese momento. Jesús está de pie delante de los líderes religiosos de la sinagoga, quienes lo están viendo con suspicacia, al acecho para acusarlo. El ambiente está tenso. Aquel hombre pudo haberse avergonzado de ser el foco de atención más hostil de los principales hombres de la comunidad. Pero su fe en Jesús era más fuerte. Estaba seguro de que Jesús lo iba a curar. Y si meditan en los milagros que hizo Jesús, siempre lo hizo en complicidad con el necesitado. Siempre va a saber que hay fe y obediencia de por medio. Por ejemplo, los enfermos de Genezaret se dijeron, tocamos su manto y seremos sanos. No solo tenían fe, sino que llegaron hasta Jesús para tocar su manto. Lo mismo con la mujer que padecía flujo de sangre. Fue sana luego de tocar su manto. Así como la obediencia a Jesús cuando instruía, tú tiras la red de ese lado y yo las lleno. Ustedes mueven la piedra y yo levanto al muerto. Ustedes me traen pan y pescado y yo las multiplico. Debe de haber fe y obediencia para que el milagro se dé. También este hombre de la mano seca se levantó, se puso de pie y se puso en medio donde estaba Jesús. Ponerse en medio es no avergonzarse, es creer en aquel que lo llamó. Dijo Jesús en Marcos capítulo 8 versículo 38. Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto no se refiere a que proclamemos con gran elocuencia y con mucha palabrería, sino que todos sepan que somos hijos de Dios, que vean el cambio que Dios hace en nosotros y glorificar a Dios con nuestro testimonio, con nuestra nueva forma de vida, porque hay muchos que pasan encubierto, que nadie se entere, probablemente porque su forma de vida no se condice con la forma de vida que tenía nuestro Señor Jesús cuando estuvo en la tierra,
y que los del mundo saben muy poco de él. Dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y una vez que tu testimonio se vaya pareciendo cada vez más a la de Jesucristo, entonces tendrás la autoridad de predicar. Eso es ponerse en medio. Ponerse en medio es no tenerle miedo a los lobos porque sabemos quién nos está pastoreando. Dice Mateo capítulo 10 versículo 16, He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Como Pablo en Hechos capítulo 17 versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ponerse en medio es ser partícipes de la obra que nos encomendó nuestro Señor Jesús. Dice Lucas capítulo 24 versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Versículo 9 de nuestro texto principal. Entonces Jesús les dijo: Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? En la enseñanza de este mismo tema, en Mateo capítulo 12, versículo 11, Jesús le da una ilustración. Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. El Señor trae un interesante dilema, ya que en el tiempo del comienzo del Nuevo Testamento hubo tal perversión de valores humanos que los animales eran más valiosos que la gente. ¿No es también cierto en nuestra sociedad en el día de hoy? Sobre la preocupación por los derechos de los animales, se desvelan en salvar huevos de un animal en extinción, pero se permiten abortar millones de bebés cada año. Aquí Jesús lo dice bien claro: ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Sin embargo, hoy en día mucha gente quiere más a las mascotas que al hombre. Le dan muchas atenciones, los abrigan, les tienen un especialista que los cuida, ropa para cubrirse, una comida balanceada, y por otro lado personas muriéndose en las calles. Es algo que da para meditar. Y nunca olviden que un día nuestro Rey de Reyes vendrá a pedir cuenta. Dice Eclesiastés capítulo 12 versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Revisemos más el versículo 9. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Fíjense en el contraste que Jesús usó para hacer el bien o para hacer el mal, para salvar o para quitar la vida. Es un contraste entre los motivos de Jesús y los motivos de los fariseos. Dice Romanos capítulo 12 versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. También la palabra de Dios nos dice cómo silenciar a los que se nos oponen. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que Jesús no los sanó en privado para evitar este conflicto, sino que eligió enfrentar el punto central de este tema, para dar una enseñanza. Versículo 10 de nuestro texto principal. Y mirándoles a todos alrededor, dijo el hombre: extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Los miró a todos, como diciéndoles: este hombre obedeció, por lo tanto recibirá su bendición. Este hombre, al recibir la orden, obedeció y extendió su mano, la cual fue restaurada y sanada. Esta palabra restaurada nos da a entender que anteriormente su mano se encontraba sana, pero que se le fue enfermando y secando al seguir el curso de alguna enfermedad que le vino en lo natural. Y en lo espiritual nos revela también que por haber oído mandamientos de hombres que les creyeron, pudieron haber coartado el don precioso de dar. Te volviste mezquino por haber oído y obedecido lo contrario a lo que dicen las Escrituras. Pero cuando Jesús nos ordenó extender nuestra mano en el día que llegó a nuestra vida, Él derramó su amor para compartirla con otros, principalmente por quienes no lo conocen. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Capítulo 11 de nuestro texto principal. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí que podrían
hacer contra Jesús. Si se llenaron de furores porque detrás de ellos está Satanás, porque tenían espíritus impuros, porque ¿quién puede estar lleno de ira cuando a alguien se le hace el bien? Solo Satanás y sus demonios, porque si tenemos a Jesús nuestra vida cambia. Dijo Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, si tenemos a Cristo en nosotros y va creciendo, nuestro yo va menguando. Entonces, por ejemplo, si alguien te ofende, ya no salta la carne porque Cristo va creciendo en ti. El viejo hombre va muriendo y nos vamos revistiendo de Cristo Jesús. Por lo mismo que el fruto de Espíritu fluirá cada vez más en nosotros y ni siquiera deberíamos tener malos pensamientos. Dice Proverbios capítulo 23 versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Muchos hoy en día en las iglesias físicas no solo tienen pensamientos malos para con su hermano, sino también le desean o le hacen algo malo. Dice Juan capítulo 8 versículo 15 al 17, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces si alguno tiene la mano seca, arrepiéntase y crea en el Evangelio, aunque muchas veces no comprenda por qué. Así como este hombre de la mano seca, que no confió en su razonamiento de cómo una mano seca por años pudiera ahora moverse, sino que confió en Jesús. Él obedeció en levantarse de su asiento, que probablemente había estado por años asistiendo a una sinagoga, rodeado tal vez de guías religiosos. De ellos dice Mateo capítulo 23 versículos del 3 al 4. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Este hombre obedeció, fue hasta donde estaba Jesús y su mano fue restaurada. Sí, esa mano que muchas veces ayudaba a los hermanos en la iglesia, pero que ya no desea hacerlo. Esa mano que antes levantabas para adorar a Dios, pero que ahora se ha secado. Esa mano por la cual antes ofrendabas o diezmabas, pero que ahora se ha secado. Esa mano la cual era muy laboriosa en la viña del Señor, ahora está seca y no puede trabajar. Esa mano el Señor la quiere restaurar y sanar. Es hora de volver a Él. Amén.